Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera en este miércoles 26 de agosto de 2015. Hoy, como todos los miércoles, me acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile y profesor también de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola Paulina, muy bien, muchas bien gracias. De azul vienes, ¿ah? Sí, es mi color favorito. Yo sé que es tu color favorito, yo sé que eres hincha de la U, obviamente que hincha de la Universidad Católica. Se ha calmado un poco el tema de los mercados en el día de hoy, sí, pero todavía la verdad que él sigue subiendo el dólar como espuma. Sí, porque hay una razón fundamental, es que China sigue ajustándose. El lunes pasado lo que tuvimos fue una sobrereacción tremenda, pero les puedo decir, para la tranquilidad de los inversionistas en Estados Unidos y en Europa, que incluso con la caída hoy día de varios mercados que vas a ver inmediatamente tú, ya se han recuperado las pérdidas en Estados Unidos y en Europa. Increíble, ¿eh? Donde sigue cayendo, y lo vamos a explicar durante el programa, es China. China sigue cayendo, y eso nos pega a nosotros en nuestro cobre, que la verdad que ha seguido bajando. La bolsa no está, lo vamos a explicar en el programa. Yo creo que lo que pasa en la bolsa china no es exactamente, es más, son los índices de la economía real, más que la economía financiera. Y ahí está la duda, porque no se le está creyendo mucho al gobierno chino ni siquiera. Ese es otro problema. O sea, hace rato que ya lo hemos tomado en duda en este programa, si es o no viable este 7%. Fíjate que algunos dicen que incluso China este año ni siquiera habría crecido un 6%, como lo ha dicho otro, el Fondo Monetario Internacional. Yo he visto reporte dice que 4. incluso 15, más abajo. Sí, fue reportado en el Financial Times antes que empezar esta turbulencia. Pero yo en la oportunidad que me den en el programa, Paulina, vamos a explicar qué exactamente está pasando en China. Siempre le damos la oportunidad aquí en el programa. Sí, yo sé. Pero además es muy importante saber que los que creían que habían perdido mucha plata en Estados Unidos y en Europa, ya la recuperaron. Incluso hoy día Japón, tú lo vas a leer, también subió un sólido 3,20%. Veamos las bolsas. Borró también gran parte de las pérdidas. Veamos las bolsas. Y como tú lo decías, partimos con Asia, el Nikkei de Japón avanzó un 3,20%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,52%, y Shanghái, la verdad que ha moderado sus pérdidas y bajó en el día de hoy un 0,57%, lejos, ¿no es cierto?, del casi 6% que descendió en el día de ayer y el 8% del día lunes. Nos vamos a Europa, que los mercados en Europa bajaron en el día de hoy, pero alrededor de 1%. Tenemos el FTSE 100 de Londres 1,32, el CAC 40 de París 1,13, el DAX alemán 1,02 y el IBEX 35 1,03. Igual han habido buenos datos con respecto a la zona euro. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, con respecto a Alemania, la confianza, este indicador que refleja la confianza, que había sido muy positivo en Alemania. Nos vamos a Estados Unidos, como tú decías, Alejandro, la bolsa en el día de hoy está subiendo un 1,15%, el Dow Jones, el Standard & Poor's un 0,78%, Nasdaq también arriba un 0,77%. A nivel local, la Bolsa de Santiago acoplada a los resultados positivos, el IPSA un 0,17% y el IGPA un 0,14%. Ya lo anunciábamos antes en el programa, una caída de un 1,45% tuvo el metal rojo, la Bolsa de Metales de Londres, $2,24. Y ahí tenemos el precio del dólar, que tuvo un avance de 4,2 pesos con respecto al cierre de ayer, comprador 7,7 y vendedor 7,7,3. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también le puede hacer las preguntas a nuestro Alejandro Alarcón los días miércoles a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Partimos entonces, yo la verdad que partiría con el dólar, este dólar que completa la cuarta alza consecutiva y alcanzó su mayor nivel en más de 12 años. Ahí también se cumpliría un poco esta tormenta perfecta con respecto a la moneda, porque tenemos un cobre muy debilitado, y eso obviamente generaría dudas con respecto a lo que va a pasar con el dólar, y porque ahora ya no es la FED. No. Estaba leyendo, por ejemplo, la FED, que ya septiembre se están no sabemos todavía, poniendo la disyuntiva, que incluso se pensaría ahora no septiembre, que es muy pronto, octubre sería como el mes, porque diciembre sería un poco más complicado. Mira, hay tres variables que están detrás del alza del dólar. Una es la general, yo diría casi estructural a esta altura, que le pasa a todos los países emergentes, que los flujos de capitales se están alejando a los países emergentes, entre ellos de Chile, y eso provoca una tendencia al alza. Yo diría que es estructural, y hay dos, le vamos a llamar
coyuntural, pero que se están convirtiendo en estructurales. Una es la probable alza en septiembre de la tasa de interés en Estados Unidos. Y esa razón ha ido quedando rezagada. Yo la llamaría en este momento de segundo orden, no solo porque hay incertidumbre, sino que realmente la primera condición es lo que está pasando con el precio del cobre, que ha ido cayendo el precio del cobre, ¿no es cierto? Estamos en 2.24, el otro día en el peor momento de la tormenta, el lunes, 2.21, 2.22, y los fundamentos del ajuste chino, que lo vamos a explicar un poco más adelante, apuntan que probablemente esa baja en el precio del cobre va a seguir ocurriendo. Y eso tiene problemas para nuestro país. Bueno, el problema mayor... Porque te voy a hacer la pregunta al tira del déficit. ¿Qué pasa con nuestra cuenta corriente? Claro, ¿Qué pasa con...? Nuestra cuenta corriente está bien porque la economía, por la desaceleración que ha tenido, está teniendo un ajuste donde el déficit en cuenta corriente es prácticamente cero. Hay que recordar que en un momento de mucho gasto en esta economía, la última vez fue en el medio de la administración Piñera, tuvimos un 5% de déficit en cuenta corriente con proporción del PIB. Eso en todos los libros de texto, hasta los niños lo saben, es una razón, es un porcentaje peligroso. Pero entonces, ¿ahora cuál es el peligro? Entonces, ahora está ajustado, pero el problema que hay viene por el lado de los ingresos fiscales. Exactamente, entonces, que los ingresos fiscales van a bajar de todas maneras. ¿Y qué pasa si bajan los ingresos fiscales? ¿Qué pasa, no es cierto, con las promesas de campaña, con las promesas que se ha hecho en torno a la educación y otros temas? Si bajan los ingresos del cobre, los ingresos estructurales fiscales, ya sabemos que el producto tendencial bajó, ya lo comentamos. Por lo tanto, los ingresos estructurales, que son ingresos estructurales del fisco en el mediano plazo, van a ser más bajos que los gastos estructurales en el mediano plazo por las promesas que estás indicando tú. Por lo tanto, se va a hacer más difícil cumplir el balance estructural, que es un ancla fiscal que es muy importante. Pero ¿tú crees que ya no es el 2016? ¿Tú crees que habría balance estructural llegaría cuándo? Tuve la oportunidad de conversar con el subsecretario Alejandro Mico. Claro, y él dio una visión de ajuste fiscal basada en el chanchito que le llaman, que son los 20 billones de dólares que tenemos de reservas de ahorro anteriores. Y por eso expliquémosle un poco a nuestros auditores, por eso que se dice que en esta crisis Chile estaría mucho mejor preparado que en otras oportunidades, porque tenemos este chanchito. Claro, pero también es justo decir que el fisco no acumuló ahorro en el periodo inmediatamente anterior, porque la economía tuvo un periodo de gasto muy, muy fuerte y por lo tanto el fisco llegó equilibrado, pero sin ahorros en el periodo inmediatamente anterior, que va del 2010 al 2014. Y a contrario de lo que ocurrió en la anterior crisis, que empezó a acumular el fisco chileno ahorro desde el 2007. Por lo tanto, al final del periodo, ese del 2010 que empieza el gobierno de Piñera, y además fue el terremoto, ¿no es cierto? Había una cuenta fiscal mucho más gordita. O sea, las vacas gordas dejaron la leche guardada. Acá las vacas gordas no guardaron la leche y por lo tanto tenemos una situación fiscal un poquito más apretada. No un poquito, bastante más apretada, a la luz de que ahora estamos teniendo una caída importante en los ingresos, tanto porque el producto de tendencia está mucho más bajo, 3,5 que anunció el gobierno hace un par de semanas, el más bajo de toda la historia, que se calcula el producto tendencial. Y además... ¿Cuándo comenzó hace 15 años atrás. ¿Hace 15 años? Se inauguró con el presidente Lago. Entonces, tenemos el precio del cobre también, adicionalmente, en uno de los precios más bajos de los últimos 10 años, diría yo. Porque si uno tomara una serie de 100 años, llegaría a un precio del cobre 0,75, menos de $1. Y si toma 50, un poquito más de $1. Entonces... yo lo que he venido indicando es que este ajuste de China en su crecimiento del producto llegó para quedarse, porque los chinos cambiaron la estrategia de desarrollo y por eso que aunque los mercados han reaccionado en forma histérica... ¿Por qué reaccionan de una manera tan histérica los mercados? Y te hago la pregunta, porque siempre se ha dicho que los mercados, que los grandes compradores o los grandes, se podría decir, participantes en la bolsa china, que tuvo la bolsa de Shanghái, que tuvo una caída, o la de Shenzhen, que tuvo una caída tan grande, son locales. Sí, pero... muy poca inversionista extranjero. Pero hay también, pero da lo mismo porque... ¿Por qué da lo mismo?
Porque el mercado chino, desde el punto de vista del impacto en China, es muy bajo. O sea, el ahorro que tienen los chinos, que ahorran también, ahorran bastante, solo el 15% de las familias lo tienen en la bolsa. Y el porcentaje simultáneo, como se llama acá, de gente que toma crédito para comprar acciones, es menos del 1%. Entonces eso se traduce en que si la bolsa china cae por un crash como el del otro día, no hay impacto en el consumo. A contrario, census de países desarrollados, donde los crash sí afectan, porque los ahorros de la gente en los mercados bursátiles, de la gente de esos países, a veces son muy grandes, son voluminosos. Entonces ahí está un poco la disyuntiva cultural. Con endeudamiento puede llegar a más del 100% de sus recursos. Entonces, cuando viene un crash, efectivamente se nota y baja la actividad, y eso es peligroso. Bueno, ahí está lo que pasó en Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando la crisis subprime del 2008? Claro. Que toda la gente, la verdad que compraba todo a crédito, leasing, las casas no eran ellos propietarios, todo endeudándose. Ahí, obviamente que en este minuto, la cultura china del ahorro, de gastar poco, los está protegiendo en cierto sentido. Sabemos que eso es lo que pretende cambiar el gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que la cultura china comience a gastar más. Comience a gastar y que el consumo sea la fuerza que conduce la estrategia de desarrollo. Pero ese punto es muy importante porque para los chinos, así como a la baja no les afecta el consumo porque es muy chico el porcentaje, tampoco en las ganancias impresionantes que tuvo Shanghai y Shenzhen en los meses anteriores, tampoco hicieron que el consumo creciera mucho. Entonces está acotado. Bueno, ahí están también los esfuerzos del gobierno, Alejandro, que no le ha resultado mucho este cambio de tendencia, y por eso que sigue inyectando liquidez al mercado. En el día de hoy nuevamente se inyectó liquidez al mercado, un poco menor de la cifra, creo que fueron como 23.000 millones y claro, un poco menor a los 28.000. Y ayer bajaron la tasa de interés. También bajaron la tasa de interés. Está haciendo, la verdad, que una política totalmente expansiva. Exacto, pero más allá de eso, yo creo que lo que hay que entender es que China no va a volver a crecer en los próximos años 2 dígitos como creció, y que incluso ayudó a que la crisis que vino después del año 2008 se suavizara en el mundo. Si China no hubiera crecido en esa época, la caída y la recesión que se produjo sobre todo el año 2009 habría sido mucho más profunda. Entonces, lo que hay que entender es que China va a crecer en el entorno del 5 al 6% en los próximos años, lo que también es un crecimiento interesante. No es que China se va a hundir en una recesión, no, eso yo lo descarto completamente, Entonces, los mercados, de la pregunta que me hacías, reaccionan, porque lo que hay miedo es que el pánico lleva a una sobrereacción y todo el mundo vende y eso provoca la caída. Pero inmediatamente llega gente que entiende los fundamentos y compran de vuelta. No en China, porque saben que los fundamentos no van a llevar a 2 dígitos, pero sí en Europa, que se viene recuperando, sí en Estados Unidos, que se está recuperando, sí en Japón, que lo vimos hoy día, y por lo tanto al final se logra la estabilidad de los mercados. Y esa es una señal muy clara para la gente que tiene ahorro invertido en renta variable, porque la ganancia es doble, porque por ejemplo Estados Unidos, te recuperaste casi completa, yo diría que completamente, de la caída del lunes en jornadas como la de ayer y la de hoy día, pero además tiene la ganancia del tipo cambio, porque el tipo cambio que cerró el viernes antes que empezara el llamado lunes negro era mucho más bajo que el que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, los inversionistas chilenos, para decirlo bien claro, que tienen plata en Estados Unidos, no solo han ganado, se han recuperado de las pérdidas del lunes, martes y miércoles, sino también han ganado el diferencial del tipo de cambio. Por lo tanto, yo desde aquí hago un llamado a que la gente mantenga la calma. Lo peor que puede hacer uno es vender durante un día de máxima volatilidad, de máximo pánico. Fíjate, con respecto a eso, ayer estaba escuchando un análisis que cuando se habla de los multifondos, ¿no es cierto? Hay multifondos que el A es el más riesgoso y el E es el menos riesgoso. ¿Por qué? El A está más expuesto a la renta variable, en cambio el E está menos expuesto, y ahí están con bonos más seguros. Claro. Renta fija, exactamente. Entonces decía que la peor, y lo mismo, como dices tú, con respecto a lo que estaba pasando en China, lo peor en este minuto es
cambiarse. ¿Por qué? Porque obviamente que, primero que nada, muchas veces el costo de irse de un fondo al otro, con la cantidad de días, uno de repente se hace un descalce que pierde igual. Oye, y es lo mismo que tomar decisiones cuando uno está enojado. Jamás uno tiene que tomar decisiones cuando está enojado. Jamás uno debe vender títulos de renta variable, incluso renta fija, cuando los mercados están volátiles. Es exactamente lo mismo. Eso cuando funciona por la guata y no por la cabeza. Exacto. Aquí hay que mantenerse frío, hay que mantenerse... Y la pregunta que me hiciste, ¿por qué? ¿Por qué contagia? Porque empieza una efervescencia y todo el mundo y los inversionistas piensan que esto va a producir un gran parón mundial. Entonces, a contrario censo, como se recuperó martes y miércoles Estados Unidos, tampoco significa que va a tener un gran auge mundial. Entonces, eso se llama volatilidad. ¿Tendrá que ver también eso, el tema de la volatilidad y el tema de que la gente se ponga más nerviosa por el peso que tiene China? Sabemos que China tiene ahorros en todo el mundo, sabemos, ¿no es cierto?, que es prácticamente dueño de todos los bonos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y también en Europa. Tiene que ver, pero lo que hay que comprender son los fundamentales. Y lo fundamental es que China no ha bajado su crecimiento desde 12, 13, 14%, sino que lo ha reducido a la mitad porque tiene que ajustarse a un crecimiento sostenible, que es la clave. Y además China está cambiando la estrategia de desarrollo desde una basada en el comercio exterior a una basada en el consumo interno. Exactamente, y eso es un poco el cambio cultural que está haciendo China en este minuto y que le ha costado un poco más. Así es. Alejandro, ¿nos vamos a la pausa? Muy bien. ¿Te parece? Ya son las 2:17 y yo les quiero comentar lo siguiente. BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y luego hay más. Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista y también profesor de la Universidad de Chile. Estaba preguntando en la pausa para que ustedes también sepan la diferencia, ¿no es cierto?, entre déficit estructural y balance. ¿Balance estructural? No, es déficit fiscal y balance estructural. Sí. Expliquémosle también a nuestros auditores, si yo me confundí, ellos también se pueden confundir. El balance estructural es la diferencia de los ingresos estructurales fiscales, que son ingresos que se calculan o se proyectan en el mediano plazo, y los gastos estructurales son los gastos fiscales de mediano plazo. Entonces Chile se ha comprometido a tener un balance estructural cero, o sea que en el mediano plazo los ingresos estructurales sean iguales a los gastos estructurales y por lo tanto el fisco tenga ajustadas sus cuentas en el mediano plazo, y eso se llama un ancla fiscal, porque suaviza el ciclo económico. ¿Y qué es lo que se habla este año, que vamos a tener un déficit cercano al 4%? Ese es el déficit del periodo. Eso significa que en el año 2015 los gastos del periodo van a ser un 4% superiores a los ingresos del periodo. ¿Y eso esencialmente por el precio del cobre? Bueno, es también porque el gasto creció este año, va a crecer 10%, y entre otras cosas es el aporte fiscal a la desaceleración de la economía y es el aporte en contratación de empleo. Acuérdate que la última medición dio que el 80% de los nuevos empleos eran todos fiscales, y es la manera que los países y los gobiernos se defienden de la baja del ciclo económico, que estamos en una baja del ciclo económico. ¿Tú crees que este año vamos a terminar más o menos haciendo una mirada de tendencia en un desempleo menor al 7%? Sí, yo creo que sí. Pero para el próximo año se dice... El problema, el desafío del próximo año, porque el próximo año, y lo vamos a ver cuando se discuta el presupuesto de la Nación, no vamos a tener un crecimiento del gasto del 10% para el próximo año del gasto público, porque no se puede sostener. Sí, lo dijo el ministro Valdés. El ministro ya lo sabe, el ministro es un economista profesional, por lo tanto sabe que eso a la final produce una caída del balance estructural, y el balance estructural se lee afuera, y lo que está pasando en los países emergentes, que están compitiendo por capital, dado que el capital se está retirando a todos los países emergentes, y eso es lo que provoca las devaluaciones en todos los países. El caso más famoso es el de Brasil.
A Brasil, además, con los casos de corrupción que ha habido, está metido en estos momentos, ha programado un ajuste fiscal, imagínate. Con una recesión, Brasil ha programado un ajuste fiscal. Sí, incluso iba a reducir su plantel de ministros. Así es, están recortando gastos por todos lados. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la única manera que las economías puedan prosperar es teniendo afluencia de capitales. Y los capitales huyen de los lugares donde hay indisciplina fiscal. Por tanto, ese es uno de los desafíos que tiene este país. Y por lo tanto, el ministro va a tener una dura batalla, porque hay gente que tiene ideas raras, que cree que esto se salva con gasto fiscal, y no es así. No es así. No, el gasto fiscal lo ha dicho en todos los tonos y lo han dicho en el fondo todos yo los economistas. Muy... No lo puede hacer todo. No. El Estado agrandándose no es la solución. No es la solución porque además al final termina impactando el sector privado. Hay una expresión macroeconómica que se llama el crowding out. ¿Qué es lo que es el crowding out? Que el impacto del fisco hace que las tasas de interés suban en la economía, entonces reduce todavía más el consumo y la inversión privada. La inversión ha continuado cayendo y el consumo está en niveles muy bajos. Hablemos de eso porque recientemente tuvimos las cifras de los primeros 15 días de agosto con respecto a la balanza comercial y ahí se reflejaba una caída bastante importante en la importación de bienes de capital. Dentro de eso, y ahí de nuevo muestra la tendencia que tú estás hablando, o sea, cómo está bajando la importación de bienes de capital y eso redunda en una baja en la inversión. Claro, ese es el gran problema que tiene la economía en este momento, porque los datos que fueron publicados la semana pasada, el día 18, reflejan que el segundo trimestre la inversión cayó un 3%. Si le agregamos casi el 2% del primer trimestre, completamos una caída durante el año 2015 de 5%. Si le sumamos la caída del año pasado de un poco más de 6%, tenemos que 11. En 18 meses la inversión ha caído cerca del 11%, lo que es una caída muy fuerte para lo que yo conozco en un periodo tan corto. O sea, en 18 meses la inversión en Chile cayó 11%. Por lo tanto, esa caída no la podemos solo asociar al llamado superciclo, que empezaron a reducirse las inversiones en Chile porque el ciclo minero... No, bueno, sí se ha dicho en todos los tonos, Alejandro, si la verdad es que la reducción de las inversiones está por la inestabilidad. Incluso lo han dicho órganos internacionales. Claro. El tema, la cantidad de reformas que se comenzaron a incorporar a la economía chilena, y no solo a la economía, sino que a la educación, ha generado, ¿no es cierto?, dudas. Todavía estamos con la reforma laboral que genera, ¿no es cierto?, dimes y diretes. Estamos en la corrección de la reforma tributaria para ver si se elimina el sistema de la renta atribuida. Seguimos acuérdate que viene septiembre y es el mes en que dijo la presidenta Michelle Bachelet que iba a comenzar estos cabildos para la reforma constitucional. O sea, son grandes reformas, no estamos hablando de micro reformas, estamos hablando de grandes cambios en un país, y muchas veces lo ha aprendido usted, los economistas, que generalmente uno para hacer un análisis no puede todas las variables ponerlas, ¿no es cierto?, en riesgo, en terremoto, porque necesitas afirmarte de alguna, y aquí están poniendo todas las variables, ¿no es cierto?, en un eslabón que se están tambaleando. Claro, entonces al final, realmente, si yo estuviera en el gobierno, que no estoy, lo que haría es incentivar la inversión privada. Buscaría todas las maneras de diluir la incertidumbre, de hacer más confiado a la gente que está, por ejemplo, exportando. Ya hemos contado la historia del exportador de la sexta región que deja de ampliar su capacidad de exportar a países que todavía están comprando bastante. Y uno podría decir que los exportadores con un tipo de cambio estupendo. Exacto, que tendrían la panacea con este tipo de cambio de los 700 pesos, pero la situación no es así. No, pues la exportación está en una trayectoria cercana al 1%. Y lo que esperamos, los que estamos dedicados a esto, es que creciera entre 6 y 7% este año. Por eso que el ciclo económico se ha desacelerado tanto. Y pese a que hemos tenido el apoyo de una devaluación elefantiásica, como hemos dicho, porque hace 18 meses el tipo de cambio era 480 pesos. Ahora estamos, hoy día creo que cerró en 708, 709. Sí, 707. Bueno. Creo que en un mes 100 pesos. Claro, entonces claramente eso no ha podido tener el efecto en las exportaciones porque los que exportan son empresarios que para ampliar su capacidad necesitan comprar otra camioneta, otro camión, otra empacadora, y no lo hacen porque tienen incertidumbre. Exactamente, incertidumbre en las reglas del juego, y eso es lo más importante, y ahí está la variable que nosotros hemos hablado tantas veces aquí, esta variable mu. Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la confianza. Una confianza que sí se ve en Estados Unidos, para terminar un poco el recorrido que estamos haciendo, porque en el día de hoy se dieron a conocer los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, que suben un 2%.
3%. Esto tiene que ver con impulsados por el sector transporte y equipos militares. También un incremento, menor al mes de junio, que fue un 3,4%. Pero igual un 2% es una buena cifra. Y lo que pone en duda, que en septiembre no vaya a haber un pequeño aumento de tasa. Yo creo que la señora Yellen está convencida, la presidenta de la Reserva Federal, que tiene que continuar con este ajuste monetario, porque lo que Estados Unidos realmente teme es que se le arme otra burbuja. Y las burbujas conducen a caída abrupta del consumo, como decíamos anteriormente. ¿Tú crees que lo que pasó en China fue la caída o el reventón de una burbuja que tenía que ver con la bolsa? No. Porque se rumoreó eso, yo he escuchado algunos análisis. Yo creo que en China en estos momentos todavía no hay ninguno de esos elementos, por lo que explicamos, que es muy poco el consumo chino que puede estar ligado a estas caídas bursátiles. Yo creo que las empresas en China se están ajustando a la nueva realidad de China, que no va a crecer más 14%, va a crecer 6, 5 y puede crecer 4. Esa es la nueva realidad de China. China no se va a salir de su camino propio, que es la vía capitalista al desarrollo. Es como suena como cómico, que los chinos tienen la vía capitalista al desarrollo porque son comunistas. Y nosotros... Y sabemos que es totalmente sui generis, porque tienen un poder centralizado en lo político y en lo económico, están explorando, ¿no es cierto?, la alternativa Pero la vía capitalista en definitiva. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que tener nuestro camino propio, tenemos que buscar otra alternativa, tenemos que buscar exportación en el sector agrícola, tenemos que buscar exportación en el sector manufacturero, en el sector agroindustrial, en los servicios. Esa es la clave de Chile. No podemos seguir confiando que para que podamos crecer, lo hagamos vía mejoramientos significativos en los términos de intercambio, porque China compra todo el cobre que puede comprar y eleva el precio a magnitud increíble. Y también basado en la innovación, estaba leyendo que algunos decían que Chile era como Silicon Valley. Y eso, la verdad que es un atributo que es importante que se vea más patente. Hay muchas buenas iniciativas, yo sé que hay muchos buenos iniciativas en las que yo he podido presenciar que se hacen muy buenas cosas, hay muy buenos empresarios, hay importante desarrollo de tecnologías ligadas, ¿no es cierto?, a la movilidad, ¿no es cierto?, a los teléfonos móviles, a la banca, a una serie de elementos, pero falta que estos realmente se asienten y que no sigamos mirando al cobre como nuestro principal producto. Yo sé que lo va a hacer. Va a seguir siendo. Va a seguir siendo. Busquemos alternativas. Pero buscar alternativas. Así es. Y buscar por qué alternativas con respecto a el propio know-how que tenemos nosotros en el cobre. Y hacer otra cosa. Tenemos que concentrarnos en el aumento de la productividad de la economía chilena para crecer más. Eso no se ha hablado ni una palabra. La productividad de la economía, Alejandro, a mí me dio negativo en el cálculo que hice este año y en los últimos 15 años ha sido 0 o negativa. Entonces, esos son los temas de Chile. Esas son las reformas que hay que implementar. Yo estoy de acuerdo que hay que buscar la equidad, que en este país existen diferencias significativas que hay que suavizar para que nos parezcamos más a los países desarrollados. Pero no olvidemos que la única manera de crecer sostenidamente en el tiempo es aumentar la productividad. Y eso es lo que nos falta, un montón, como tú dices tú, negativo durante este año, y la reforma laboral, la verdad que no ha tocado ese índice. Ya estamos terminando el programa, Alejandro. Yo creo que se nos viene un septiembre con harta cosa. Bien movido. Bien movido, y a la próxima semana empieza la discusión de la ley presupuestaria. La ley presupuestaria, vamos a tener el IPOM. Vamos a tener primera semana de septiembre. Exactamente. No será la próxima, ¿no? Porque la próxima. Entiendo que es la próxima, sí. Sí, porque el martes ya es primero. Sí, yo entiendo que es la próxima. ¿Será el próximo jueves el IPOM? No lo sé, lo vamos a averiguar, se lo vamos a contar a nuestros auditores. Voy a estar atento. Un gusto, Alejandro, como siempre. Gracias, Paulina. Cariño a todas y todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment